Hola, muy buenos días. Bienvenidos al tercer webinario de la serie Global Compliance de IntelliJuris. El objetivo de esta serie es discutir temas novedosos en materia de cumplimiento legal a partir de una visión interdisciplinaria e internacional. En los primeros dos webinarios de la serie tuvimos la oportunidad de conversar sobre competencia económica en mercados laborales y crímenes financieros. Hoy exploraremos los desafíos y las oportunidades que presenta la inteligencia artificial. Para ello, tengo el privilegio de que me acompañen tres panelistas con brillantes trayectorias. En primer lugar, nos acompaña Laura Méndez. Ella es abogada especializada en competencia económica y cumplimiento legal. Es licenciada en Derecho por el ITAM y maestra en Derecho de la Competencia por King's College London en Inglaterra. Ha ocupado diversos cargos, entre ellos Contralora General del Infonavit y Directora General de Investigaciones de Mercado en la Comisión Federal de Competencia Económica. También es miembro de la International Compliance Association. Es catedrática de Derecho Administrativo y Derecho de la Competencia, coordinadora y autora de diversas obras y publicaciones en materia de Derecho y Competencia Económica y coordinadora también de la serie Global Compliance en IntelliJuris. Bienvenida, Laura. También nos acompaña Fernando Rodríguez. Fernando estudia un doctorado en Ciencias e Ingeniería de Gestión y una maestría en Economía de la Universidad de Stanford, California. Su investigación consiste en adaptar y aplicar herramientas de análisis de decisiones a situaciones complejas del sector ONG y sector público, utilizando modelos de ingeniería y análisis económico. En junio de 2021, Fernando completó sus estudios de maestría en política pública en la Universidad de Stanford, donde recibió el premio Bruce M. Owen por el trabajo excepcional en políticas públicas a nivel posgrado. Originario de Perú, Fernando tiene experiencia en gestión de proyectos y diseño organizacional en Lima, en el sector privado y sector ONG. Bienvenido, Fernando. También contamos con la presencia de Gerald García, quien es licenciado en Derecho, egresado de la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Él cursó un diplomado en ciberseguridad en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, un diplomado en aprendizaje profundo en el Centro de Investigación en Matemáticas Avanzadas y un diplomado en Ciencia de Datos en la Universidad de Anáhuac. Actualmente es CEO de Business Advocacy y Business Verso, startups dedicados al desarrollo de inteligencia artificial, realidad aumentada, blockchain y tokens no fungibles para el sector legal. Bienvenido, Gerald. Bueno, empezaré con una breve introducción. No existe una definición única del concepto inteligencia artificial. Sin embargo, sí hay elementos comunes entre diversas definiciones y coinciden en que se trata de una ciencia o una disciplina destinada a desarrollar máquinas, programas o sistemas que realizan tareas que requieren un nivel de inteligencia solo observable en los seres humanos. Por ejemplo, reconocer patrones, aprender o tomar decisiones inteligentes. A pesar de que la inteligencia artificial existe desde hace varias décadas, su popularidad ha sido reciente. Más adelante discutiremos con uno de los panelistas las posibles razones de esa reciente popularidad, pero algo que es claro con respecto a este tema en comparación con otros de innovación tecnológica es la preocupación que genera en todos los sectores y los pasos que distintos actores están dispuestos a tomar, incluyendo sus propios creadores. Por ejemplo, existe preocupación por la velocidad con la que se desarrolla esta tecnología sin que exista un total entendimiento de las implicaciones. Por ello, ha habido un debate intenso sobre la conveniencia de parar o al menos desacelerar su desarrollo. En marzo de este año se publicó una carta donde se pedía a los laboratorios de inteligencia artificial que pausaran por 6 meses el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial que fueran más poderosos que GPT-4, que es la versión más reciente y avanzada de ChatGPT. Lo anterior en consideración de los riesgos que estos sistemas pueden representar para la sociedad y la humanidad. Esta carta estaba firmada por reconocidos investigadores, líderes empresariales y expertos en inteligencia artificial y tecnología. Es complejo imaginar cómo funcionaría esta pausa porque tenemos que considerar que el desarrollo actualmente ya no es solo una carrera entre empresas, sino pues es una carrera a nivel países. La semana pasada Sam Altman, que es el
CEO de OpenAI, que es el creador de ChatGPT, declaró ante el Congreso de Estados Unidos. Y hay 3 puntos que a mí me llamaron mucho la atención de su testimonio. Por ejemplo, declaró que si bien la inteligencia artificial fue creada para mejorar nuestras condiciones de vida, su regulación es necesaria y va a jugar un rol fundamental para mitigar el impacto que esta tecnología va a tener en la fuerza laboral y los riesgos que genera. Otro punto es que en relación con los riesgos y como alternativa, él sugiere que se establezcan requisitos para el desarrollo y lanzamiento de modelos de inteligencia artificial cuando rebasen cierto umbral de capacidades, y que una de sus más grandes preocupaciones es la capacidad de estos modelos de manipular, persuadir y generar desinformación. El lunes confirmamos uno de los posibles efectos de la desinformación cuando una imagen creada con la ayuda de inteligencia artificial que mostraba una supuesta explosión en el Pentágono fue publicada en Twitter. Esto generó incertidumbre y la caída de mercados financieros en Estados Unidos. Y esta es la relevancia del tema, que la inteligencia artificial también estuvo presente en las discusiones del G7 hace unos días, cuando los líderes de 7 de las economías más avanzadas del mundo discutieron el desarrollo y la adopción de normas técnicas para que la inteligencia artificial sea confiable y se desarrolle en línea con valores democráticos. Pero bueno, dejando a un lado la cautela y el cuidado que sin duda debemos tener en relación con esta tecnología, no se puede negar que la inteligencia artificial puede tener un gran impacto positivo en el futuro. Por ejemplo, en agricultura, esta tecnología podrá ayudarnos al monitoreo de cultivos, con base en equipo especializado, con cámaras, se pueden tomar imágenes en los campos para detectar posibles problemas en las plantas, como enfermedades, plaga, o si les falta agua. En relación con el agua, se puede utilizar para optimizar su uso, y con la ayuda de sensores y algoritmos de riego inteligente se puede controlar el riego para asegurar que las plantas reciban la cantidad correcta de agua, lo que aumenta la eficiencia, reduce el desperdicio, pues eso tiene un efecto positivo en el medio ambiente. También se puede usar esta tecnología para determinar la mejor combinación de semillas, fertilizante y otros insumos que va a aumentar el rendimiento de cultivos. Por ejemplo, en medicina se puede utilizar para analizar grandes cantidades de datos, que va a permitir a los médicos y a los científicos que encuentren patrones o correlaciones que tal vez no serían evidentes de otra forma, ¿no? Incluso ya hay algoritmos de aprendizaje automático que permiten el análisis de imágenes de resonancia magnética que nos pueden ayudar en el diagnóstico de enfermedades como el cáncer. Pero bueno, ya creo que es momento de que analicemos los desafíos y las oportunidades de la tecnología de la mano de nuestros panelistas. Y voy a empezar con Laura. Laura, a pesar de que normalmente el sector privado es escéptico de la regulación, llama la atención que el CEO de OpenAI acepte que sí se requiere de la intervención del gobierno en relación con la tecnología. ¿Nos puedes explicar cuáles son los avances en regulación en relación con inteligencia artificial? ¿Cuáles son los países o las regiones que están liderando los esfuerzos regulatorios, los peligros de no tomar acciones oportunas? Y finalmente, sé que existe una creciente preocupación por el efecto adverso que los sistemas de inteligencia artificial pueden tener en materia de derechos humanos. Desde tu perspectiva, ¿la preocupación está justificada y en su caso nos puedes dar ejemplos? Gracias, Rebeca, y gracias también por la presentación. Un gusto estar aquí otra vez en IntelliJuris. Bueno, pasando a tu pregunta o tus preguntas, como ya bien has señalado, la inteligencia artificial no es algo nuevo. Ha estado integrada en nuestras vidas desde hace muchos años, y sobre todo el uso de algoritmos es algo que ya es cotidiano. Ahorita vamos a ver que ya hay cierta avance en la regulación al respecto. Sin embargo, como también ya dijiste, el rápido desarrollo de la inteligencia artificial en los últimos años, pues ha despertado estas dudas sobre la necesidad de una nueva regulación o de regulación de cuestiones novedosas alrededor del mundo. Y esto, bueno, ha sido sobre todo acelerado por la existencia de lo que ya sabemos del Big Data, esta gran cantidad de volúmenes de datos que se procesan, la propia capacidad de procesamiento de las máquinas y la capacidad de almacenamiento.
que es algo que se ha incrementado durante los últimos años exponencialmente. Y ya también señalaste que justo la entrada o el mercado de ChatGPT, que es una inteligencia artificial generativa, pero también un motor de búsqueda conversacional, pues ha despertado nuevo interés por parte de los reguladores y bueno, sabiendo sobre todo que es el principio de muchas más herramientas que ya están o van a salir al mercado. Entonces, el problema que en general nos enfrentamos con los reguladores es esta duda de en qué momento se debe de regular. Hay obviamente un miedo de regular algo que todavía es desconocido por una posibilidad de frenar la la innovación. Y bueno, en el caso de que se tome la decisión por parte de los diferentes gobiernos de sí regular, bueno, con qué alcance hacerlo y a través de qué mecanismos. Si vamos a ver que hay ahorita voy a mencionar 3 líderes en la regulación de la inteligencia artificial en el mundo: Estados Unidos, Europa y de manera muy especial Inglaterra. En el caso de Estados Unidos, en el 1 de enero de 2021, promulgaron una ley de la Iniciativa Nacional de la Inteligencia Artificial. Y la idea de esta ley es garantizar el liderazgo en la investigación y desarrollo de inteligencia artificial por parte de este país. Pero también de manera muy interesante es preparar a la fuerza laboral para que puedan integrar esa tecnología de inteligencia artificial en los diferentes sectores de su economía. Otro de los objetivos es que las agencias reguladoras, las diversas agencias reguladoras en Estados Unidos, pues se puedan coordinar en la investigación y desarrollo de esta tecnología. En 2022, posteriormente se publicó el Blueprint for an IA Bill of Rights, que básicamente es un proyecto de una carta de derechos frente a la inteligencia artificial, que como en el caso anterior no tiene efectos vinculantes, son criterios y son recomendaciones que van a servir de guía para establecer principios que deben de seguir los sistemas de inteligencia artificial. Y muy importante que hay 3 principios básicos en este blueprint: la eficacia, la privacidad y la protección contra la discriminación. Son los 3 principios que busca este documento. Y de nuevo busca que las diferentes agencias regulatorias en Estados Unidos vean como una prioridad la garantía de los derechos civiles y de la equidad. Otro documento muy importante es un documento que emitió el National Institute for Standards and Technology, que es el famoso NIST, que también de hecho emite los estándares en materia de ciberseguridad en Estados Unidos. Y este documento es el AI Risk Management Framework. Y básicamente es un marco de administración de riesgos que emitió en enero de este año, o sea, es muy reciente, que si bien es un instituto que tiene un carácter de manera privada, lo ordena el propio Congreso de Estados Unidos y son guías y buenas prácticas, de nuevo no son vinculantes, pero que son muy, muy relevantes porque ya establece cuáles son las condiciones que deben de cumplir los sistemas de inteligencia artificial para que sean confiables. ¿Cuáles son estos? Bueno, que sean seguros, que haya resiliencia, que se puedan recuperar ante cualquier especie de ataque, por ejemplo, que sean explicables e interpretables, que haya una protección de la privacidad, de que se prevengan los prejuicios o el bias en inglés, que sean transparentes y que haya rendición de cuentas, es decir, condiciones de gobernanza. Entonces vemos que en Estados Unidos hay toda esta serie de guías, directrices, nada obligatorio, y esa ha sido la política. ¿Qué es lo que está pasando en la Unión Europea? Bueno, la Unión Europea, como saben, está conformada por los diferentes Estados miembros y el propio Parlamento puede emitir disposiciones que son vinculantes para todos los Estados miembros. Ya hay experiencia previa de estándares muy importantes en materia digital, como es la Digital Markets Act, la Digital Services Act, que son la Ley de Mercados Digitales, la Ley de Servicios Digitales y el Reglamento para la Protección de Datos Personales, que ya tienen un impacto en este tipo de mercados. Pero en abril de 2021, la Comisión Europea presentó un paquete de medidas específicas para la inteligencia artificial en la que se incluye una propuesta de reglamento por el que se establecen las normas armonizadas en materia de inteligencia artificial. Hace 2 semanas justamente se aprobó ya en un grupo del Parlamento esta propuesta y eso significa que está avanzando. Entonces es posible que en un año, por ejemplo, podamos estar viendo, una vez que pase por la Comisión y el Consejo, una regulación de inteligencia artificial.
¿Qué es lo relevante y muy rápido de esta regulación? Porque me parece que va a estar en boca de todos y todos los gobiernos van a voltear a verla. Pues es que establece una regulación basada en un enfoque de riesgos. De nuevo volvemos a lo que pasa en Estados Unidos con el NIST. ¿Qué es lo que dice? Básicamente hay una clasificación en la Unión Europea de 4 tipos de sistemas. Los que tienen riesgos inaceptables, que básicamente estarían prohibidos, riesgo alto, limitado o mínimo. Y dependiendo de si es alto, limitado o mínimo, se establecerán diferentes tipos de obligaciones. ¿Cuáles son los sistemas que estarían prohibidos porque tienen un riesgo inaceptable? Bueno, los que utilizan técnicas subliminales, los que explotan las vulnerabilidades de los individuos, los que se utilizan para la calificación social, ¿no? Ponerte una calificación como persona, los que predicen infracciones penales o administrativos, o los que crean o expanden bases de reconocimiento facial para la aplicación de la ley. También en el caso de ChatGPT, que reconocen como modelos fundacionales, lo que establecen son controles, obligar a los desarrolladores a aplicar controles de seguridad, medida de gobiernos de datos y mitigación de riesgos antes de hacer públicos sus modelos y asegurarse de que la capacitación de estos algoritmos no viola derechos de propiedad intelectual, derechos de autor. Muy importante es que la aplicación es extraterritorial de esta regulación, es decir, cualquier empresa que esté ubicada en la Unión Europea tendrá que cumplir con ella, aunque sus efectos sean externos en otros países, o bien, aunque estén en otros países, si afectan a la Unión Europea, pues también se tendrán que aplicar. Y esta regulación establece multas de hasta 30 millones de euros o a 6% de los ingresos anuales para quienes violen esto. Entonces, aquí vemos en la Unión Europea una regulación dura donde se busca establecer obligaciones como ya se hizo con otra regulación. ¿Y qué es lo que está pasando en Inglaterra? Bueno, en Inglaterra estamos viendo un enfoque mucho más flexible. Ellos cuentan con una Office for Artificial Intelligence, una oficina de inteligencia artificial que depende del Departamento de Ciencia, Innovación y Tecnología. Y lo que ellos han hecho es que hace un par de meses también emitieron un libro blanco de la regulación de inteligencia artificial, donde reconocen varias cosas. Primero, reconocen la importancia de que se genere confianza en estas tecnologías, porque al final puede ayudar a que las empresas innovan, crezcan y creen empleos. Pero también reconocen que sí es necesaria la regulación, pero no van a poner una mano dura en algo que es todavía desconocido. Otra cosa importante es que ellos expresamente dicen que no van a crear un organismo para regular la inteligencia artificial, sino que sus diferentes autoridades, como la de competencia y consumidores o la de derechos humanos, van a ser las encargadas dentro del ámbito de sus atribuciones de garantizar que se cumplan los siguientes principios en la inteligencia artificial. Básicamente es que haya seguridad, protección y robustez de los sistemas, que haya transparencia y explicabilidad de nuevo, que haya equidad, no discriminación, rendición de cuentas y gobernanza, y un punto muy importante que no vimos en las regulaciones anteriores, pero que es que haya impugnabilidad y reparación, es decir, que las personas tengan rutas claras para disputar los resultados o decisiones que sean perjudiciales generados por la inteligencia artificial. Y ya nada más para concluir con tu última pregunta, Rebeca, sobre los derechos humanos, me parece que sí, que obviamente hay un riesgo de que haya una violación de derechos humanos, y eso incluso ya ha sido reconocido por el propio NIST, el Instituto en Estados Unidos de Estándares, que justamente señala que sin controles adecuados, la inteligencia artificial puede ampliar, perpetuar o exacerbar la desigualdad o generar efectos indeseados no solamente para individuos, sino también para comunidades, como ya mencionabas el caso de las fake news. En ese sentido, de hecho, en la regulación de la Unión Europea, dentro de los sistemas de alto riesgo, no están prohibidos, pero tienen un riesgo mayor, son aquellos que pueden violar derechos humanos, como son la dignidad, el respeto a la vida privada, la protección de datos personales, la discriminación, la igualdad entre hombres y mujeres y la presunción de inocencia y el derecho de defensa. Por ello, enlisto rápidamente cuáles son estos sistemas que estarían con mayores obligaciones porque tienen estos riesgos, que es el acceso a la educación o formación profesional, sistemas que tienen que ver con componentes en la gestión y el funcionamiento de servicios públicos como agua, electricidad y calefacción. Por ejemplo, los sistemas que evalúan la calificación crediticia de las personas, porque finalmente es el acceso al crédito y a la economía, la administración de justicia y el proceso democrático, el control de fronteras, y un último punto que creo que es un ejemplo, y con esto termino, que es el de recursos humanos.
¿Por qué recursos humanos? Porque de hecho es muy común hoy en día y se estima que casi en unos años, en un año o 2 años, casi el 50% de los reclutadores de recursos humanos en Estados Unidos van a utilizar algoritmos de inteligencia artificial para seleccionar a los candidatos. Y estas empresas, las empresas de recursos humanos, lo que está sucediendo es que están delegando muchas funciones humanas a ciertos algoritmos y esto está dando lugar a prácticas de discriminación que me parecen personalmente graves en el mercado laboral y no son nuevas. De hecho, en 2015 se descubrió que, por ejemplo, un algoritmo de Amazon que utilizaba para el reclutamiento y selección de personal prefería siempre a los hombres sobre las mujeres por un mal diseño del algoritmo, porque básicamente estaba basado en datos históricos de los últimos 10 años, generando este bias o prejuicio hacia los hombres. Entonces lo eliminó Amazon y bueno. Pero el punto es que eso fue hace varios años y me parece que hoy por hoy estos algoritmos se siguen utilizando y esto está generando ciertas cajas negras en los mercados laborales y se están volviendo lo que denominamos en un artículo que de hecho que escribimos Rebeca y yo de inteligencia artificial, son discriminadores silenciosos. No es claro cómo se está dando esta discriminación y claramente pues están afectando personas que están dentro del grupo de minorías o migrantes o mujeres con pausas profesionales o trayectorias atípicas, personas mayores, personas con alguna discapacidad, etcétera. Entonces, esto me parece que es un ejemplo muy claro. Y bueno, con eso concluiría mi participación, Rebeca, y cualquier cosa seguimos en las preguntas o en la siguiente. Gracias. No, muy claro, Laura, muchísimas gracias. Pues ahora voy a pasar con Fernando. Fernando, agrega mucho valor tener un ponente como tú con conocimiento en diversas materias, porque nos puede ofrecer diversas perspectivas. Entonces voy a aprovechar tu conocimiento en materia económica para estas primeras preguntas. Una de las principales preocupaciones generadas por la inteligencia artificial es el desplazamiento laboral que potencialmente causará esta tecnología. ¿Qué opinas de esta preocupación? ¿Está justificada? Y en general, ¿cuáles son algunas de las oportunidades y desafíos que presenta la inteligencia artificial en la economía global, especialmente en países en desarrollo? Gracias, Rebeca, y gracias, Laura, por el inicio a las respuestas. Para responder a esta pregunta, creo que es necesario explicar un poco la teoría económica de cómo funciona el mercado laboral. Así que voy a hacer una breve introducción. La teoría económica dice que la demanda laboral depende, entre otros factores, de la capacidad de los trabajadores en producir bienes y servicios a partir de su trabajo. Mientras más o mejores sean los bienes y servicios que pueda producir un trabajador, mayor será la demanda por su trabajo y esto suele resultar en una mejor remuneración. Es aquí donde la tecnología puede tener dos roles distintos. Puede ser complementaria al trabajo de una persona, en la que la tecnología y el trabajo funcionan en sinergia y aumentan la productividad, o puede ser sustituta al trabajo de una persona en la que están compitiendo directamente por la producción de los servicios. En el primer caso, como mencioné, encontramos que la productividad de un trabajador mejora con la tecnología, lo que le permite tener una mayor producción económica por unidad de empleo y en general la mayor bonanza económica y mejores remuneraciones. En el segundo caso, la tecnología reemplaza al trabajador en ciertos roles y se convierte en competencia por la plaza, por lo que la remuneración del trabajador se va a ver reducida a el costo de la tecnología. Si la tecnología tiene un bajo costo, la remuneración del trabajador va a verse reducida. La verdad es que casi siempre los dos efectos ocurren en paralelo, es imposible separarlos en realidad, pero ocurren a nivel tareas en los roles laborales, no ocurren como rol total, sino a nivel de las tareas que los trabajadores van realizando en sus profesiones. Entonces, en algunos oficios se van a ver más beneficiados que otros y otros se van a ver perjudicados por otros por la adopción de esta nueva tecnología. Teniendo este marco teórico en mente, vuelvo a tu pregunta. He escuchado muchas versiones de esta preocupación. Algunos casos extremos son que la inteligencia artificial reemplazará a las personas, habrá desempleo masivo en el mediano o corto plazo. La verdad no creo que este sea el caso, creo que esto es una versión extrema que
exagera quizás algunos efectos que pueda tener la inteligencia artificial, pero no toma en cuenta otros. Lo más probable es que haya desplazamiento interno de tareas dentro de cada rol. Pero finalmente los dos efectos, el sustituto y el complementario, van a actuar dentro de cada rol. Para algunas tareas van a ser reemplazadas por la inteligencia artificial, pero el trabajador va a dedicar más tiempo a otras tareas en las que puedan ser más productivos y que trabajen junto con la tecnología. Esta vendría a ser la parte complementaria de la tecnología. El desafío de las empresas y los trabajadores a corto plazo, el avance rápido que estamos teniendo en tecnología, es encontrar el balance adecuado de tareas entre la inteligencia artificial y el trabajador para maximizar la productividad. Entonces, a nivel general, la productividad de la economía agregada debería aumentar y habría más bonanza para los. Esto es en un mundo ideal. Sin embargo, hay otra versión de la preocupación que sí creo que es real. A corto plazo, es cierto que habrá oficios ganadores y otros perdedores con la evolución de la inteligencia artificial. El proceso de adaptación a la tecnología no es inmediato y es necesario que los trabajadores se eduquen en el uso de la inteligencia artificial para mantenerse vigentes. Ese tiempo no es el mismo para todos, no es el mismo para todos los roles. Además, hay casos donde roles enteros pueden ser reemplazados. Hemos hablado de que son tareas las que van a ser reemplazadas, pero podría darse el caso de que en algún rol específico la gran mayoría de las tareas sean reemplazadas por inteligencia artificial y donde ciertos oficios puedan tener también un efecto que sean tan productivos que la oferta del servicio exceda significativamente a la demanda. Por ejemplo, si un diseñador gráfico podía generar un logotipo para una empresa en una semana, y ahora con el uso de estas nuevas herramientas de tecnología puede generar 5 versiones distintas para 10 empresas al mismo tiempo, va a haber una explosión en la oferta de logotipos a partir de la introducción de la inteligencia artificial. La demanda de logotipos puede no seguir el paso, y dada la sobreoferta generará presión para que el precio por logotipo baje, y no todos los diseñadores gráficos puedan dar el producto que generan, o que tengan que reducir mucho el precio por logotipo para poder venderlos todos. Esta sobreoferta, digamos, genera que o el diseñador gráfico no pueda utilizar todo su tiempo productivamente, porque no pueden dar todos los logotipos, o que tenga que reducir el precio proporcional a tener para que pueda venderlos todos. Entonces, puede generar una pérdida para la población en general porque habrían muchos diseñadores, por así decirlo. A largo plazo, el mercado envía señales de los bienes y servicios de mayor demanda a través de los precios las personas pueden elegir su profesión de manera que encuentran un balance entre una buena remuneración al ofrecer bienes y servicios que agregan valor a los demás y el disfrute de la profesión por afinidad personal. Pero este es en un mundo, nuevamente, un mundo ideal en el que todos tengan acceso a oportunidades y que no son suficientes de cómo funciona el mercado. La verdad es que a corto plazo sí va a haber un cambio repentino en muchos oficios que genera la presión laboral para adaptarse o para moverse a roles mejor remunerados. Algunas personas quedarán atrapadas por falta de oportunidad o por roles muy especializados que han venido llevando a cabo mucho tiempo en roles con menor demanda y tendrán peores prospectos laborales a corto plazo. Poco a poco iremos acercándonos a un nuevo equilibrio donde la distribución de roles en la economía cambie, pero eso es un proceso lento que puede tomar años. Entonces, desde una perspectiva de economía laboral, la IA, digamos que no es muy distinta de otras revoluciones tecnológicas que han ocurrido en el pasado. Cuando se inventó la línea de producción masiva, muchos trabajadores que producían prendas de ropa u otros bienes similares se vieron bajo fuerte presión de desplazamiento laboral. A largo plazo, llegamos a un nuevo punto de equilibrio con economías enfocadas en servicios, pero con algunas personas atrapadas en roles poco remunerados. La diferencia con la inteligencia artificial es que las tareas con relación de sustitución son más complejas que antes, lo que eleva la barrera de educación para poder tener un rol complementario. He tocado, digamos, varias posibles oportunidades y desafíos, pero creo que quisiera recapitular un poco algunas oportunidades que tiene la economía en general con el uso de la inteligencia artificial, es la mejora de la productividad a nivel agregado, que aumenta la bonanza entre todos. Sin embargo, el desafío es que el acceso a esta bonanza no debería perpetuar desigualdades, y otro desafío es la necesidad de mantener la educación vigente con la nueva tecnología para poder tener un rol complementario.
Otro desafío es que al aumentar la barrera de educación puede generarse un efecto en el que el llamado ciclo de pobreza, en el que la presión de generar un sustento inmediato hace que las personas dejen educación antes para trabajar en roles que son peor remunerados, atrape a más gente al ser mayor el tiempo y esfuerzo que tendrían que invertir en educación. Este es un desafío importante desde la perspectiva de equidad y desarrollo inclusivo. Quisiera también tocar desde una perspectiva de economía global los posibles impactos. Así como habrá ganadores y perdedores a nivel oficio a corto plazo, podría haber países ganadores y perdedores a nivel global. La economía es cada vez más globalizada y empresas de distintos países compiten en el mercado laboral ofreciendo sus bienes y servicios. Si a nivel país no nos mantenemos vigentes en el desarrollo de capital humano para tener un rol complementario con la inteligencia artificial, será difícil que las empresas basadas en nuestros países puedan compartir con la alta productividad de aquellas basadas en países con capital humano más desarrollado. Esto puede generar presión para que las empresas migren o para que los trabajadores más capacitados migren, haciendo que las economías nacionales tengan roles más extractivos o de servicios con poco valor agregado. Incluso se habla el día de hoy de un nuevo orden extractivo global en el que los países menos desarrollados proveen data que es usada por los algoritmos desarrollados en países más desarrollados, donde lo transforman en servicios con valor agregado. Este es un desafío complejo que debería ser prioridad a nivel nacional en países en desarrollo para que la economía nacional pueda competir. Perfecto, Fernando. Muchísimas gracias. Ahora voy a pasar con Gerald. Gerald, llevas estudiando y trabajando en el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial desde hace muchos años y por lo tanto tienes claridad sobre su aplicación. ¿A qué atribuyes la reciente popularidad del tema si la tecnología ha estado presente en nuestras vidas desde hace mucho tiempo? ¿Qué cambió o qué hizo posible el cambio o avance? Y aprovechando también tu experiencia, ¿nos puedes dar ejemplos de aplicaciones de inteligencia artificial, tanto nuevas como aquellas con las que llevamos mucho tiempo interactuando en nuestra vida diaria? Sí, muy bien. Buenos días a todos. Es un gusto tener a grandes expositores como el caso de Fernando, de Laura y de Rebeca. Y por tanto, pues me siento muy feliz este día de compartir con ustedes este tema tan maravilloso y que me apasiona por muchos sentidos. Y lo voy a contextualizar. Esta pregunta de verdad que es muy interesante por lo siguiente. Yo diría que es el gran motivo por el cual me sumergí en este terreno hace algunos años. Primero, ciencia, tecnología e innovación es un trinomio que siempre ha sido un componente preponderante de las sociedades. Esto no hay que olvidarlo. Y el ejemplo más claro, China se proyectó hace 20 años a alcanzar este momento. Hoy por hoy este país está liderando esta tecnología a nivel mundial y es el gran tema de confrontación a nivel geopolítico. Sin duda la inteligencia artificial va a marcar y está marcando un devenir hacia la humanidad que nunca habíamos pensado. Desde el fuego mismo. En su momento el fuego cambió el rumbo de la humanidad. Hoy yo considero que estamos ante un nuevo fuego. La inteligencia artificial, quizá sea muy elocuente decirlo, pero es el nuevo fuego de los dioses. Y por eso hemos vivido diversas revoluciones científicas y tecnológicas. Y hoy precisamente es un momento histórico y del cual pues me fascina ser parte de este cambio, porque estamos viviendo como humanidad y experimentando la llamada cuarta revolución industrial. A diferencia de las revoluciones anteriores, la cuestión aquí es que las máquinas pues empiezan a emular procesos cognitivos que se entiende eran exclusivamente pues de los seres humanos. Pero hoy estamos viendo que estos procesos, al ser ahora desarrollados por máquinas llamadas inteligentes, quizá todavía nos queda un poco la duda a qué se entiende el concepto de inteligencia,
Lo cierto es que estas máquinas están emulando capacidades como la memoria, el razonamiento, de una manera tan formidable que está marcando precisamente un cambio, una disrupción a nivel humano. Y en el transcurso de la historia, en la inteligencia artificial, se tuvo un momento de invierno, es decir, había una incredulidad de su potencial, hasta dónde iba a llegar. Y esta pregunta que hace Rebeca, ¿qué cambió? Si siempre hemos vivido con las máquinas, yo creo que lo que ha cambiado es que estas máquinas empiezan a replantear el rumbo de la humanidad. El ser humano, a diferencia de las máquinas, es el único que puede trascender en este mundo y fuera de él. Pero miren ahora cómo las exploraciones fuera de nuestro planeta, el ejemplo hacia Marte, están siendo comandadas con inteligencia artificial. Son robots los que están llegando hoy a otros planetas y en el cual nos están ayudando a llegar hacia esos astros. Y yo creo que la inteligencia artificial en los albores del siglo XXI no solamente nos van a ayudar a trascender como humanidad, también están generando eh, un nuevo orden mundial, un nuevo ciclo económico, un nuevo ciclo laboral, un nuevo ciclo profesional y de interrelaciones humanas, como bien lo decía Fernando. Hoy vivimos algo que se llama la algocracia, el gobierno de los algoritmos. Es un nuevo concepto que se está acuñando a nivel mundial, un nuevo orden global de sistema político. Ya hay ejemplos ya claros. En Tokio ya hay un candidato robot a la alcaldía. Dinamarca desea ya ser gobernada por inteligencias artificiales. Esto ya es real. No estamos en ciencia ficción, estamos ya viviendo un cambio, un momento trascendental. Se está institucionalizando los tecnoestados. China misma ya es un tecnoestado. Dubái va hacia allá, Emiratos Árabes, Estonia. Hay muchos países que ya están replanteando sus formas de interacciones gubernamentales. Y por ello estamos viendo también en cuanto a la aplicación jurídica propiamente cambios drásticos. Hay un libro que escribió Andrés Oppenheimer donde habla de la uberización del derecho. Y esto ya es real, no tenemos por qué negar esta uberización. Jueces robots, jueces avatares, algoritmos predictivos de casos, algoritmos predictivos de sentencias. Vean lo que está impactando ya la inteligencia artificial. Todo cambia, nada es estático, todo evoluciona, no hay involución. Son momentos en los cuales nos dirigimos hacia una nueva forma de la humanidad en todas sus características. Y veamos cómo la economía está replanteándose hacia los datos. Nada más veamos al momento en que ChatGPT surge, desde el año pasado, la bolsa de valores incrementó su confianza en la inteligencia artificial. La próxima burbuja va a ser esta, la inteligencia artificial. Tuvimos burbujas tecnológicas, el Internet, el comercio electrónico, y la próxima va a ser la inteligencia artificial. Entonces, haciendo una síntesis, yo diría que más allá de hablar de un tema de popularidad y de boom a nivel académico, entre otras consideraciones, yo creo que más bien hay una necesidad de afrontar cambios disruptivos con el avance de la inteligencia artificial. Un cambio de vida en el hombre mismo, como lo expresé, como lo fue el fuego, y esto está generando pues vertiginosamente la innovación, la disrupción a nivel creativo.
con respecto a aplicaciones de inteligencia artificial y que llevamos mucho tiempo, pues podríamos decir casos por demás, ¿no? Pero veámoslo a nivel muy de nuestra vida existencial diaria. A ver, los teléfonos, pues son algoritmos que nos están diciendo todo, nos dicen, vamos, son nuestros médicos, hoy son nuestros nutriólogos, los algoritmos, hoy nos están impartiendo ya justicia en algunos países. Yo creo que ya los algoritmos forman parte de nuestra vida y en este sentido, casos, por ejemplo, de aplicaciones a mi punto de vista hoy relevantes, interesantes, pues es el tema de los algoritmos transformers, los algoritmos generativos, como es el caso de ChatGPT. Yo nunca había visto esto hasta ahora que empezó a emerger ChatGPT y les confieso, tuve la oportunidad de presenciar y de vivir un gran momento en México, en Jalisco, con el primer Darmon mexicano, el primer Darmon legal. Jueces de América Latina, de Colombia y Perú, nos reunimos por primera vez en Jalisco, donde estos jueces ya aplicaron ChatGPT. Es decir, se están creando ya sentencias, razonamientos jurídicos mediante la inteligencia artificial. Vean el potencial de esto. ¿Qué vamos a ver dentro de los próximos meses, quizá años? Pues yo diría que aplicaciones de gran calado. Yo creo que vamos a ver grandes disrupciones de inteligencia artificial. Se me ocurren ahorita, por lo que he visto en los desarrollos, por ejemplo, lo decía Fernando, marcas creadas por inteligencia artificial. El marketing mismo ya lo está generando un algoritmo. Hay una automatización de todo esto. Entonces, estamos viendo ya una profesionalización algorítmica y que posteriormente puedo comentarles cómo también de hecho se está algoritmizando. Hoy hablamos de jueces algorítmicos, abogados algorítmicos y aplicaciones como decisiones de justicia. Lo vamos a notar en los próximos meses. Yo comentaría eso al respecto. Perfecto, Gerald. Muchas gracias por responder. Muy claro. Ahora vamos a la segunda ronda de preguntas. Laura, aprovechando tu amplia experiencia en el sector público, en cargos relevantes tanto en la COFESE como en Profeco, me encantaría saber tu postura sobre el impacto de la inteligencia artificial en las dos materias relacionadas. Por ejemplo, el uso de esta tecnología probablemente genere nuevas empresas y la necesidad de entablar nuevos acuerdos. ¿Cuál es el rol que deben jugar las autoridades de competencia económica en estos escenarios? ¿Y cuáles son los desafíos de estos sistemas en esta materia? Y finalmente, ¿cuáles son los retos que implica la inteligencia artificial en la tarea que tienen los gobiernos de proteger a los consumidores? Claro que sí, Rebeca, muchas gracias. Bueno, primero empezaría diciendo que hay que recordar que lo que busca la competencia económica es que los mercados, es decir, donde se intercambian bienes y servicios, funcionen de manera eficiente y que eso se logra cuando las empresas que están en ese mercado compiten en precios, calidad, innovación con sus clientes o consumidores. Pero a veces esto no se da en los mercados y entonces vemos que los competidores se ponen de acuerdo para elevar los precios o restringir la oferta de bienes, o bien que una empresa o dos empresas monopolizan el mercado y utilizan esa posición monopólica para sacar a los competidores o desplazarlos del mercado y acabar elevando los precios o dañando la innovación,
o bien que se dan concentraciones entre dos grandes agentes o agentes importantes en un mercado que cierran ese mercado. Esas son, digamos, que las tres prácticas a las que me voy a referir hoy y la relación con el tema de algoritmos e inteligencia artificial. Primero, el tema de prácticas monopólicas absolutas o esta colusión entre competidores. Bueno, es un hecho y ya ha sido estudiado, sobre todo en el marco de la OCDE y por varias autoridades alrededor del mundo, que si bien la inteligencia artificial genera competencia en los mercados, porque hay una entrada de nuevos competidores, también es cierto que facilita que las empresas se puedan coludir a través de estos algoritmos que son una especie, como ya mencionaba, de cajos negra, y esto hace muy complicado para las autoridades descubrirlos, investigarlos y sancionarlos posteriormente. Y aquí me refiero a dos casos que han pasado recientemente. Uno es el caso de Topkins en Estados Unidos, donde varios proveedores de carteles se pusieron de acuerdo a través de un algoritmo para vender sus productos en Amazon. Este caso fue sancionado en Estados Unidos, aunque fuera a través de un algoritmo, se culpó a los que participaron en este cartel. Y un caso que es el de Turas en la Unión Europea, donde era una plataforma de reservas de viajes que básicamente a través de un algoritmo limitaba los precios que se podían dar y descuentos a los consumidores finales por las agencias de viaje. También aquí el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace un razonamiento de que aunque sea un algoritmo, pues finalmente hay un cartel, porque no hay una desviación de ninguno de los miembros de formar parte de este cartel y beneficiarse. Esto por lo que respecta al tema de colusión. Entonces, ahí hay un resto. Luego, respecto al tema de prácticas monopólicas relativas o monopolización de los mercados, aquí primero hay que recordar que durante los últimos 10 años ha habido muchas investigaciones en el mundo, incluido el caso de México, contra gigantes tecnológicos como Meta, Google, Amazon, sobre todo por utilizar sus algoritmos para abusar de sus posiciones de dominio y perjudicar a la competencia. Básicamente se ha encontrado que sus algoritmos hacen una conducta que se llama autopreferenciarse para sacar ventaja en sus propias plataformas. Juan, en el caso de, por ejemplo, de Meta en Alemania, fue sancionado por una recopilación excesiva de datos. Lo mismo está pasando con Google en la Unión Europea. Entonces, ahí hay un riesgo ya determinado en el caso de los algoritmos de poder utilizar la autopreferencia o la recopilación de datos que puede seguirse exacerbando. Dos, otra cosa muy importante es que el hecho, como ya mencionaba Gerald hace un momento, de que los algoritmos recopilan una gran cantidad de datos y la procesan y te dan respuestas, también lo que facilita es la discriminación de precios o trato o que se establezcan conductas como precios de reventa o distribuciones exclusivas que están sancionadas en las legislaciones de competencia. Y básicamente, a ver, en la teoría económica señala que cuando una empresa es monopólica, una de las características que tiene es que puede hacer una discriminación perfecta. En el modelo ideal, la empresa tiene tal capacidad de información para determinar cuál es el precio que cada consumidor está dispuesto a pagar, el máximo, y así discriminar precios. Eso era algo irreal hace varios años, pero ahora es muy real dado la tecnología y que efectivamente los monopolistas pueden determinar el precio máximo que están dispuestos a pagar los consumidores. Aquí el problema va a ser, por ejemplo, en países como México, donde no están sancionados los precios discriminatorios cuando son parte de conductas que denomina la teoría económica como exclusionarias. ¿Qué quiere decir esto? Que los monopolios que discriminan o aumentan los precios solo por el hecho de ser monopolios no están sancionados en México, como sí están sancionados en la Unión Europea, en Estados Unidos y en muchos otros países. ¿Por qué? Porque nuestra ley de competencia dice que solamente se van a considerar prácticas monopólicas relativas si tienen el objeto o efecto de excluir competidores. Entonces, en México está en una gran desventaja desde el punto de vista de la legislación de competencia económica que no está actualizada. ¿Qué es lo que ha pasado en la Unión Europea con estos algoritmos y estos mercados digitales? Pues que de hecho, a partir de varios casos que existieron, como los que mencioné, se creó esta ley de mercados digitales que ya señalaba y que justamente lo que hace es establecer una regulación, voy a decirlo así, asimétrica. ¿Por qué? Porque a los grandes jugadores que les denomina gatekeepers o porteros,
y Core Platform Services, que son plataformas centrales importantes, les impone ciertas obligaciones adicionales de acceso, no discriminación, de precios o trato justo y sobre todo de rendición de cuentas. Obviamente ahora con las nuevas tecnologías como el tema de ChatGPT, pues habrá que ver si eventualmente se va a considerar también esta tecnología una especie de service un servicio de plataforma central y que deba de cumplir esta regulación asimétrica. Otra de las cosas que puede pasar, y ya lo mencionabas, Rebeca, en tu pregunta, es que hay acuerdos entre competidores, que se den alianzas. Y eso está pasando, y lo vimos en el caso de OpenAI con ChatGPT, donde Microsoft invirtió más de $1 millón en esta parte del desarrollo de la tecnología y que ahora la ha incorporado en sus propios sistemas de Microsoft. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que Google inmediatamente dice que también va a sacar o saca BART y otras 9 inteligencias artificiales dentro de sus aplicaciones. Y bueno, se va a dar una competencia, pero también se van a dar acuerdos exclusivos y eso también puede generar problemas en los mercados porque las pequeñas empresas o las empresas que estaban creciendo que no tengan acceso a esta tecnología pues van a quedar eventualmente desplazadas del mercado. Y en el tema de concentraciones, volviendo al tema de las alianzas, bueno, también se pueden dar fusiones o adquisiciones o joint ventures entre las diferentes empresas que puedan tener un objeto de efecto anticompetitivo en el mercado. Y por ejemplo, en las famosas killer acquisitions, que son fusiones asesinas, se ha encontrado que algunas, en el caso de mercados tecnológicos, algunas fusiones que a lo mejor no pasan los umbrales, que son muy altos para que la notificación sea concentrada, sí dañan la competencia porque lo que hace una empresa grande y dominante es comprar empresas chiquitas para desaparecerlas del mercado, simplemente para desaparecerlas, no para crear, no para innovar, nada, solo quitar competidores. Y aquí la Unión Europea ha sido clara recientemente donde ha dicho que aunque no pasen los umbrales, algunas desconcentraciones las va a analizar. En México no existe esa posibilidad y eso es muy importante, entonces ahí también creo que México va a estar en desventaja. Pero sí podemos esperar que en el futuro, bueno, las autoridades de competencia sean mucho más activas en este punto. Ahora, desde el punto de vista de protección al consumidor, ya para terminar mi participación, lo que diría es que yo siempre he señalado que para mí consumidores y competencia son dos caras de la misma manera. Al final lo que juegan es los mercados, pero de un lado pues tenemos a los beneficiarios finales que somos los consumidores y el otro la competencia. ¿Cuál es el problema en México? Es que la autoridad de competencia y la autoridad de consumidores, Profeco, COFECE, IFETEC, CONDUCEF y todos los demás que se imaginen, están disagregadas. Y hacia eso le agregamos el INAI, que tiene la parte de privacidad, pues tenemos un problema serio. Porque en el caso de Estados Unidos, la Federal Trade Commission ve todos estos temas, o en el caso de Inglaterra, el CMA también ve todos estos temas, la Comisión Europea y demás, ¿no? Entonces hay un tema ahí de coordinación importante entre todos estos organismos. Ahora, en el caso específicamente de protección al consumidor, digamos que son 4 principios los que son básicos, por ejemplo, aquí en la Unión Europea, pero que me parece que aplican a todo el mundo, que son, siempre hay una protección en la parte más débil, siempre hay que darle la mayor información a los consumidores para que tomen decisión, hay una prohibición de discriminación y debe de haber una salvaguarda de protección del consumidor. Esto lo reconoce en México también la Ley Federal de Protección al Consumidor en el artículo 1, salvo que, como ya mencioné, en la Ley de Protección al Consumidor no habla nada de privacidad. Y hay muchos de los problemas que se están dando en el marco de abusos al consumidor están relacionados con este tema. Claramente con la inteligencia artificial, como ya también se mencionaba y Gerald mencionó muchos ejemplos de cómo nos puede beneficiar la inteligencia artificial y está revolucionando el marketing y la publicidad, también existen muchos retos respecto a la protección de los consumidores. De nuevo, como ya lo mencioné en caso de competencia, la gran cantidad de datos recopilados por las empresas puede hacer que se den cada vez más prácticas abusivas como discriminación, violaciones de privacidad, publicidad engañosa, cruces de bases de datos, publicidad dirigida a poblaciones vulnerables o publicidad subliminal. Y es por eso que, como ya señalé, la Unión Europea están ya estableciendo estos criterios de riesgos para poner obligaciones muy claras y evitar que las empresas
hagan este tipo de conductas. De hecho, en este paquete que presenta la Unión Europea para la regulación de inteligencia artificial, también se incluye una revisión a la directiva de la responsabilidad por productos defectuosos, en la cual establecen en este proyecto que se debe de, hoy habrá una obligación de indemnizar por daños cuando los robots, sistemas domésticos, drones, dañen a los consumidores. Y además, cuando no se atiendan las condiciones suficientes para que no haya vulneraciones de ciberseguridad. Entonces, yo con lo que concluiría es que me parece que en la Unión Europea ya hay avances respecto a este tema con la Ley de Servicios de Mercados Digitales. Sin embargo, en México debería de ser preocupante que la Ley Federal de Protección al Consumidor no está actualizada ni siquiera en términos de plataforma ni de mercados digitales, que solamente cuenta con un capítulo muy básico de derechos de consumidores en materia de comercio electrónico, y que eso va a generar un problema porque hoy hay un hoyo gigante, por así decirlo, una laguna gigante de regulación en términos de protección al consumidor. Una de las soluciones que se están planteando, por ejemplo, en Inglaterra, es cada vez más utilizar la auditoría de algoritmos o algorithmic auditing en inglés, y que básicamente obliga a las empresas, así como tienen auditores en materia contable o fiscal, que también hay auditores en materia de algoritmos. ¿Por qué? Porque los reguladores no se van a dar abasto en auditar este tipo de sistemas, entonces se requieren terceros independientes, que me parece que va a ser una nueva área de negocio impresionante en el mundo, los auditores de algoritmos, que ellos verifiquen estas características de confiabilidad, trazabilidad, explicabilidad, confianza, gobernanza, etcétera, para que entonces nos aseguremos de que, como ya mencionaba en mi primera participación, la inteligencia artificial nos beneficia a todos, beneficia a la economía, pero se evita la violación de derechos humanos en sus diferentes vertientes. Eso sería todo. Perfecto, muchísimas gracias. Muy interesante. Fernando, regreso contigo ahora a tocar temas de política pública. Desde tu perspectiva, ¿cómo puede la política pública asegurar que la inteligencia artificial no amplíe la brecha digital y se convierte en una amenaza para la democracia y la equidad? Y finalmente, ¿cómo puede la política pública adaptarse a los avances en inteligencia artificial y fomentar el desarrollo sostenible de esta tecnología? Gracias, Rebeca. Desde mi perspectiva, yo creo que la política pública el día de hoy tiene que encontrar un balance entre dos objetivos claves. Primero es minimizar el impacto negativo en cuanto a desigualdad y compresión de la brecha digital a corto plazo debido al choque tecnológico de la inteligencia artificial y lo que mencionaba de los complementarios y sustitutos que puede tener esta tecnología. Y por otro lado, debe generar incentivos para que el desarrollo de capital humano sea tal que a nivel país la economía tengan, digamos, las personas tengan un rol complementario con la tecnología y mejore la productividad. Algunas políticas que se pueden implementar a corto plazo que tienen sinergia entre los dos objetivos podrían ser, por ejemplo, impulsar programas de capacitación técnica en el uso de herramientas de inteligencia artificial en roles específicos para que los trabajadores sean más productivos, puedan delegar tareas a la inteligencia artificial y enfocarse en tareas en las que puedan ser más productivos trabajando de la mano de la tecnología. Podría también generar material y conocimiento de calidad para que las mismas empresas generen talleres internos. Recordemos que estos si una empresa es más productiva, también se está beneficiando, hay incentivos para que las mismas empresas lo implementen, pero ahorita hay mucho desconocimiento. Es algo muy nuevo y el rol que puede tener el Estado en este caso es generar conocimiento de confianza para que lo puedan aplicar las empresas internamente. No creo que sea necesario un subsidio o beneficio tributario, porque como mencioné ya hay un beneficio para las empresas, la mayor productividad, pero sí hay una falta quizás de las herramientas para poder lograr esa mayor productividad. Hay otras políticas que pueden beneficiar a uno de los objetivos sin tener impacto en el otro. Por ejemplo, creo que es importante que el currículo nacional educativo se mantenga actualizado en cuanto al uso de tecnología y busque formar a los estudiantes para que les sea más fácil tener un rol complementario con la inteligencia artificial.
El Estado también puede tener un rol importante en fomentar la innovación nacional e incentivar el desarrollo de nuevas empresas que utilicen herramientas de tecnología para el como mencioné, hay mucho espacio ahorita para la innovación, hay muchos posibles usos de la tecnología e incentivar un sector privado, digamos, que sea innovador, que capture estas oportunidades, es un rol importante del Estado. Puede tener programas de incubación de startups, un eje temático de inteligencia artificial, que puede generar un intercambio saludable de ideas innovadores y además ayudarnos a conectar con inversionistas y posibles clientes. Y finalmente hay otro tipo de políticas públicas que quizás es un poco más complejo porque están compitiendo los dos objetivos. Por ejemplo, a corto plazo van a dar ganadores y perdedores en cuanto a los oficios, que algunos oficios se van a ver perjudicados, los prospectos laborales van a ser peores, entonces el Estado tiene que tener cuidado de, sí, apoyar, digamos, evitar que las personas caigan en situaciones de pobreza o que se aumente la brecha, digamos, digital, pero a la vez no distorsionar las señales que envía el mercado de qué roles son los que agregan más valor a nivel global. Por ejemplo, un ejemplo de una política que podría ser problemática es subsidiar ciertas profesiones para mantener un nivel de salario específico. A largo plazo esto genera que más gente considere esta como una opción viable de carrera cuando en realidad artificialmente se mantiene el precio por encima del valor real. Lo mismo aplica para cualquier otra barrera artificial que se coloque en los niveles de sueldo para mantenerlos en algún nivel. Es un equilibrio delicado porque sí, a veces es necesario en inmediato resolver la desigualdad, pero creo que debería ir acompañado de un plan a largo plazo que, digamos, es fase de estas políticas de emergencia para apagar el incendio, por así decirlo. Digamos, hablando ya más a nivel global, yo creo que dos focos importantes es, como mencioné, la educación a distintos niveles y lo que es la colaboración en la educación, porque deberíamos estar reformando los currículos nacionales, asegurándonos que los jóvenes estén expuestos al uso productivo de la inteligencia artificial, para que a futuro puedan tener más productivos, contribuir con la economía nacional y a la vez tener mejores prospectos laborales. Deberíamos estar incentivando la educación en el sector empresarial para que los trabajadores actuales aprendan a ser más productivos con la tecnología. El sector público también debería estar capacitándose para entender la tecnología, los posibles riesgos y qué regulación es necesaria para asegurar que actores con malas intenciones no puedan utilizarla para fines perjudiciales. Laura mencionó muchas preocupaciones desde la perspectiva de regulación, pero eso es materia nueva para muchas de las personas que están tomando decisiones de regulación. Entonces es importante capacitarse y estar al tanto de qué realmente es lo que está pasando y qué realmente son los impactos de esta tecnología. Debería ser prioridad para mantenerse vigente con el rápido avance de la inteligencia artificial. Estamos teniendo una explosión de avance y es importante mantenerse al tanto. Y por otro lado, como mencioné, la colaboración es importante porque al avanzar muy rápido, el conocimiento en su uso y riesgos va a aparecer orgánicamente en distintos sectores. O sea, no va a ser el Estado el que va a ser el dueño de todo el conocimiento y va a determinar, sino mucho conocimiento se va a generar en el sector privado. Entonces yo creo que sobre todo en esta primera etapa que estamos entendiendo realmente los impactos de la inteligencia artificial, el Estado debería considerar el sector privado como una fuente importante de conocimiento y fomentar un ambiente saludable de colaboración, intercambio de ideas entre todos los interesados. Muchos, como mencionaba Laura, ahorita un poco la preocupación es no sobre regular, algo que no se entiende bien, pero por otro lado hay riesgos muy reales. Entonces, la colaboración y el intercambio de conocimiento e información es importante para tener un mejor entendimiento antes de tomar decisiones de regulación. Finalmente, quienes deben regular el uso de tecnología para evitar su mal uso sí es el Estado, pero en esta etapa todos estamos aprendiendo y creo que sería más conveniente tener un rol más colaborativo. De acuerdo, muchas gracias, Fernando.
Sí, muy interesante lo que dices de la regulación, porque pareciera que en general todos están de acuerdo en que se necesita, pero lo que dices de que hay que entender más, creo que lo que no está claro es cómo, qué tanto, pero bueno, lo seguiremos platicando. Gerald, para las siguientes preguntas voy a aprovechar que eres abogado, pero también la experiencia que has generado en el campo de la inteligencia artificial aplicada. ¿Cómo anticipas que la inteligencia artificial afectará al sector legal? ¿Y cuáles son los desafíos más grandes que tú has encontrado en el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial? Muy bien. Bueno, pues con respecto al impacto que va a tener o está teniendo ya la inteligencia artificial en el ámbito legal, pues ya estamos viviendo estos impactos, ¿no? Vamos, los primeros acercamientos de este meteoro ya están sintiéndose en el mundo. Y pues se avecinan cambios importantes en la manera en que va a continuar desarrollándose la inteligencia artificial, en la manera en cómo va a operar y aplicarse al sector de la justicia y la ley. Vivimos entonces un cambio y ruptura mediante esta dinamización de la justicia y la ley por efectos del leviatán tecnológico actual. La automatización del trabajo pues está estrechamente relacionado con el nivel de habilidades que requiere esta nueva tecnología. Las personas, sin duda, con alto nivel de aptitudes y habilidades tecnológicas, a diferencia de las personas que no tienen acceso o carecen de estas habilidades tecnológicas, pues va a marcar un nuevo rumbo entre alfabetas y analfabetas tecnológicos. Eh, yo diría que la creatividad, el pensamiento crítico, la inteligencia emocional, la resolución de problemas y estas habilidades tecnológicas que hoy demanda el mercado van a ser el baluarte para empresas, para instituciones públicas, donde se van a requerir estos nuevos perfiles con estas características propias que la tecnología pues utiliza como su propio lenguaje. A ver, las máquinas hablan entre ellas, no con el lenguaje que nosotros como humanos nos comunicamos. Ellas tienen su propio lenguaje. El lenguaje, de la programación, el lenguaje binario. Y para eso se requiere pues, conocimiento técnico, el lenguaje Python, ¿no? Entonces tú no te puedes comunicar con una máquina inteligente, como nosotros acostumbrados a construir mediante el abecedario, ¿no? Necesitamos conocimientos técnicos. Y eso, pues, carece hoy por hoy, pues, muchas personas, ¿no? Esas habilidades del conocimiento en la programación. Eh, la profesión legal, pues, va a pasar de la unidimensionalidad a la multidisciplinaridad y la interdisciplinaridad. Ya no es posible que nosotros como abogados estemos encajonados única y exclusivamente en un sector al cual no hemos comulgado también para gestionar estos nuevos roles de profesionales. Necesitamos hoy hablar y dialogar mucho con los ingenieros, con filósofos, con diversas áreas del conocimiento, porque la inteligencia artificial es multidisciplinaria, no es unidimensional. Está afectando a todas las áreas del conocimiento. Ya lo expresaban aquí, una medicina, psicología, vamos, nutrición, está pegando en todos y permeando en todos los ámbitos. Entonces, estamos presenciando una rápida uberización del derecho. Abogados, como lo expresaba, abogados robots, jueces robots, y recientemente en California se
trató de presentar un abogado robot de esta empresa de No Pagues, ¿no? De Don't Pay. Y bueno, generó el clamor de terrorífico, ¿no? Porque lo amenazaron de que si se presentaba, pues lo iban a demandar, ¿no? Los mismos abogados de California le tuvieron un pavor al abogado robot, porque les iba a demostrar la eficacia de cómo defender un asunto ante una corte en los Estados Unidos. Jueces avatares, pues ya en China ya es el común denominador que están emitiendo sentencias. Tú los puedes ver en pantalla como el juez avatar pues está resolviendo, ¿no? Estonia pues también tiene este tipo de infraestructuras. Yo he visto ya el juez holograma, no sé si alguien ya lo conoce, pero ya he visto jueces holográficos. Entonces ya existen estos jueces en tercera dimensión. Y esto no es para espantarse. Yo creo que la profesión legal y de la justicia va a requerir este tipo de desarrollos ante también los riesgos que tienen los jueces ante pues la delincuencia organizada. Entonces, esto, pues bueno, hay que verlo como herramientas que sean útiles en beneficio de, no en perjuicio. Pues algoritmos predictivos de casos, pues es el tipo del tema que nosotros estamos viendo con ChatGPT, algoritmos transformers generativos que ya te crean sentencias en 2 minutos. Algoritmos predictivos de delitos, tenemos ejemplos por demás mencionar el caso de Predpol, ¿no? Policía predictiva en los Estados Unidos, que bueno, también ha tenido sus críticas. Sistemas inteligentes de justicia interoperables. En China hay dashboard, pues como pantallas inteligentes, donde están viendo en tiempo real cómo se está moviendo la justicia. Es decir, tienes data en el momento, al cierre del día, cuántos juicios ingresaron, cuántos juicios se resolvieron, etcétera. Y eso ya lo tienen en China. Todo su sistema judicial está interconectado. Sentencias inteligentes, operadas por un algoritmo. Así. Entonces ha dinamizado mucho la inteligencia artificial al ámbito legal. Entonces, pues vemos estos avances vertiginosos y en consecuencia vendrán nuevos roles profesionales legales. Me atrevo a denominar algunos. Por ejemplo, estos profesionales híbridos no los tenemos en nuestro sistema educativo. No, yo no he visto en México, bueno, en América Latina, ninguna universidad que esté generando estos nuevos roles. Vamos a ver, ingeniero legal e inteligencia artificial, científico de datos legales, auditor algorítmico legal, lo que mencionaba ahorita hace unos momentos Laura. Estos auditores legales algorítmicos pues tienen que aplicar la ISO 25010, que es un estándar de calidad de inteligencia artificial. Pues no tenemos ni idea de esto, ¿no? Bueno, curadores de datos legales, ahora abogados ChatGPT, abogados algorítmicos, o yo le llamo los legal prompts, porque son expertos en cómo hacerle preguntas a ChatGPT, pero no existen en el sistema educativo. Sería bueno que empezáramos a generar en las áreas del conocimiento legal estos nuevos roles, perfilando a los estudiantes hacia este mercado, ¿no? Estos nuevos nichos de profesión. Y concluyo, pues vamos a ver la siliconización del derecho y la justicia por influencia de movimientos de emprendimiento como los Legal Tech. Ejemplo, hackatones legales en la Universidad Autónoma de Querétaro, donde desarrollaron, por ejemplo, voto mediante blockchain. Vamos a ver, por ejemplo, emprendimientos como salas de realidad aumentada inmersiva, es decir, en el famoso metaverso, donde en el caso propio creamos un Jusverso
y que brinda un servicio de sala de reloj inmersiva a los tribunales de América Latina gratuito para que hagan sus juicios en el metaverso mediante avatares. Hoy por hoy yo hago divorcios mediante blockchain y tokens no fungibles ante notario público en mi sala de realidad aumentada. Hago arbitraje, soy árbitro y autor y hago arbitraje en realidad aumentada. Matrimonios también. Y todo esto facilita la vida de las personas, democratiza la justicia, democratiza el acceso a mejores estándares de calidad en la administración del derecho y la justicia. Eso comentaría. Perfecto, Gerald, muy interesante. Y me hizo pensar lo que decías de la carrera para que puedas hacer prompts. Leí que hay una herramienta, bueno, hace una semana salió el AutoGPT, que es esta aplicación que al parecer va a limitar la necesidad que tienes de hacer prompts. Entonces mucha gente se preguntaba, bueno, ¿esto va a desaparecer esta nueva carrera? Entonces ese es uno de los ejemplos de la velocidad, ¿no? Carreras que se generan en una semana y a las 2 semanas ya son obsoletas por la misma tecnología. Es abrumador. Pero bueno, muchas gracias por sus intervenciones. La verdad es que creo que ha sido muy interesante escucharlos y espero que nuestra audiencia agradezca o bueno, haya aprendido tanto como yo del contraste de estas distintas perspectivas. Antes de concluir y de tomar de contestar algunas preguntas del público, me encantaría si nos comparte cada uno una reflexión de los temas tocados en 2 o 3 minutos. Si les parece, sigamos el orden de las participaciones y entonces empecemos con Laura. Gracias, Rebeca. Bueno, yo creo que, como ya señalé, ha sido muy interesante tener en este panel también a Fernando y a Gerald, sobre todo Gerald desde el punto de vista práctico, ¿no? Y escuchamos todas estas nuevas tecnologías, como dices, ya incluso en China muy avanzadas. Y yo no dejo de pensar en todos los riesgos que claro, pueden generar. Y yo creo que al final es algo muy dinámico. Coincido con Gerald, que es algo muy útil y que va a democratizar y cambiar la vida de la sociedad. Por lo tanto, creo que las decisiones que se tomen en términos de intervención estatal, ya sea a través de una regulación o a través de estándares o directrices como Inglaterra o Estados Unidos, o bien a través de las autoridades en su ámbito de competencia, Profeco, COFESE, IFT, l'INAI, etcétera, deben de ser cuidadosas, deben de ser estudiadas. Las autoridades deberían de empezar a entender este sistema, empaparse de él y si no, asesorarse de expertos que lo comprendan, porque es claro que algo se tiene que hacer, pero no hay una fórmula única. Y también es claro que lo que sea que se haga tiene que ser suficientemente dinámico, flexible, y que tiene que ser algo basado en riesgos. No se pueden establecer tablas rasas donde todos se regulen igual o todos se califiquen igual porque hay muchas variaciones, pero de nuevo, para poder hacer estas distinciones se requiere conocimiento. Y mi impresión es que en México ya debería de empezar a haber un debate serio y una recopilación de fuentes de personas y demás para que eventualmente cuando se quieran tomar una medida para regular estos sistemas se haga una buena medida, buena regulación informada. De lo contrario, y copiar modelos de otros países, ideas y demás, me parece que no es la solución, como no lo ha sido en muchos otros casos. El también comenzar con iniciativas que no tienen sentido, también solamente va a generar una desconfianza hacia los reguladores. Entonces, aquí se trata de algo que es muy, muy dinámico, pero hay que tener por eso mucho cuidado. Y alguien preguntaba por ahí en el chat, para responder de una vez la pregunta de si hay algún modelo donde se esté viendo como ejemplos de cómo regular la tecnología. De hecho, hace muy poco, hace unos meses en Brasil,
se hizo el año pasado, en diciembre, se hizo un libro de 900 muy grande, 900 hojas, una recopilación de todo lo que se está regulando en todas partes del mundo. Y la idea es darle al Congreso, pues lo que estoy diciendo, herramientas para que se tome el mejor modelo eventualmente. Entonces, seguramente van a haber muchos más ejemplos interesantes. Yo por eso mencionaba un poco los tres principales. Sí les recomiendo leer la propuesta de la Unión Europea porque me parece que va a ser el marco de discusión en muchos países, aunque cada uno adopte uno diferente. Entonces, esa sería mi conclusión, Rebeca. Perfecto, Laura, muchísimas gracias. Y creo que coincido con tu apreciación de que también veo muchos riesgos, pero creo que es nuestro cerebro de abogados. Por eso creo que era importante tener también a Fernando que nos llevara hacia la tranquilidad. Fernando, ¿te gustaría compartir tus conclusiones? Claro, bueno, primero que todo, ha sido un placer compartir con ustedes el día de hoy. Es muy interesante las ideas de Laura, de Gerald, y muchísimas gracias por moderar. Yo creo que quisiera incidir un poco también en lo que dice Laura, que el día de hoy de los reguladores es actuar con cautela, no sobre regular algo que recién estamos entendiendo y apoyarse de expertos en el tema. O sea, entender cómo va a afectar esto, sobre todo en el contexto de países en vías de desarrollo. Como mencionaba, en la economía global, las empresas de países en desarrollo están compitiendo con las empresas de países desarrollados. Y es importante adaptar esa nueva tecnología de una manera que mejore la productividad de las empresas y que no las ponga en una desventaja competitiva. Yo creo que es muy importante, como mencionaba, que el rol de la política pública y del Estado tenga en cuenta dos objetivos. Uno es minimizar que se perpetúen brechas digitales o que se perpetúen ciclos de pobreza, de desigualdad, a través de barreras que pueden ser la educación o presiones inmediatas de adoptar posiciones remuneradas, pero por otro lado tenemos que tener en cuenta que a largo plazo el país tiene que mantenerse vigente, el país tiene que mantenerse con un capital humano desarrollado para poder aprovechar al máximo esta tecnología. Entonces, yo creo que siempre deben tenerse en cuenta los dos objetivos, no deberíamos para uno por digamos, primar el otro, sobre todo porque muchas veces las políticas, yo quizás hablo por experiencia en Perú, pero muchas veces el corto plazo prima por un tema también de el horizonte político, digamos, las elecciones, etc. Pero tenemos que tener en cuenta la estrategia país también, y eso es algo que es, digamos, parte de la responsabilidad de las personas que trabajan en el sector público. Incidir en eso nomás, es muy interesante los usos que están, que mencioné Gerald. He aprendido muchísimo también hoy, así que muchas gracias. Y bueno, yo creo que estamos en un punto de cambio. Digamos, la revolución de la inteligencia artificial está ocurriendo, pero a largo plazo yo creo que vamos a encontrar un nuevo equilibrio en el que la economía, sí, el tipo de roles que tienen las personas va a cambiar, los roles que sean más productivos van a cambiar, va a haber una reorganización del sector laboral, pero vamos a encontrar un nuevo. Perfecto, Fernando. Muchísimas gracias. Gerald, ¿nos compartes tus conclusiones, comentarios? Sí, claro que sí. Pues yo diría que ante la situación que me he enfrentado en la practicidad de los desarrollos que he alcanzado, pues primero yo no encontré recursos humanos en México y tuve que hacer un proyecto de prácticas profesionales para América Latina y España y afortunadamente tengo ya la tercera generación en este momento. Tengo estudiantes de varios países, Perú, Colombia, Costa Rica, España, y les hemos inculcado
mucho este aprendizaje de habilidades mediante proyectos que los lanzamos al mercado. Yo creo que el sistema educativo mexicano y de América Latina en general se tiene que fortalecer con estos nuevos ámbitos de aplicación. Y me da mucho gusto que en América Latina haya jóvenes con gran innovación y creatividad, en el cual siempre reconozco que somos capaces de hacer un diferenciador ante el mundo. Es decir, no solamente los desarrollos tecnológicos son de los países que van en la cúspide, Estados Unidos, China, etcétera. México también puede lograr y alcanzar este tipo de desarrollos. Veamos el ejemplo. México tenía un Plan Nacional de Inteligencia Artificial 2030. ¿Qué ha sucedido con este proyecto? Es un gran proyecto, hay que retomarlo. Muchos países, incluyendo Chile, Argentina, Estados Unidos, China misma, España, ya tienen planes nacionales de inteligencia artificial. Es más, España ya tiene una Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial. Dubái. Y México necesita también este tipo de secretarías. Ya es necesario estar en este concierto de la inteligencia artificial. Yo vería que México está teniendo un gran motor de impulso, en el cual me atrevo a comentar los llamados Silicon mexicanos, Silicon Valley mexicanos, Querétaro, Guanajuato, Mérida, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Ciudad de México, están buscando ser los Silicon mexicanos, ¿no? Entonces, estamos viendo universidades como universidades de grandes corporativos tecnológicos en Guanajuato y en Querétaro, que están reclutando recursos humanos, talentos. Pero esos recursos deberíamos aprovecharlos nosotros para poder expandir nuestros desarrollos, no que se los lleven, no tiene sentido. Hoy hay una política, por ejemplo, en Yucatán, que desean ser las próximas refinerías de datos. Vean nada más qué carreras se están implementando en Yucatán. Científicos de datos, ingenieros de datos, quieren ser refinerías de datos. Ese es el próximo petróleo. Este es el petróleo del siglo XXI, la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que sí podemos hacer grandes diferenciadores con jóvenes talentos, aprovechando sus capacidades y concluyo. Controlemos los temores, no la innovación y el desarrollo. Seamos un diferenciador. No regulemos algo que no conozcamos. Primero aprovechemos la aplicación de estas inteligencias artificiales y después regulemos sus ámbitos donde trastocan la dignidad. Con eso yo concluiría. Controlemos nuestras emociones para que no limitemos el gran impulso de la nueva economía de datos. Y yo creo que Europa va a tener que cambiar esta posición de sobreregulación y de inflación normativa que los está aborazando de una manera muy limitada en sus desarrollos, que el mundo está ya en pie. Laura, ¿tú quieres aportar algo de los últimos comentarios o quieren que pasemos a preguntas tenemos nada más un par de preguntas que no se han contestado? No, adelante. Ok, perfecto. Creo que hay solo dos que no se han tocado en la conversación. Una es la información de negocio que yo establezca mediante prompts para uso de inteligencia artificial en un chatbot, ¿tiene un nivel de seguridad o al usarse dentro de esta herramienta queda expuesta para un uso generalizado? ¿A quién le gustaría contestar en 1 o 2 minutos? ¿Alguien quiere contestar esta pregunta? Si no, creo que puedo contestar también porque aquí Adalberto, que es el que nos pregunta, va a depender de los términos y condiciones de la plataforma que estés usando.
Por ejemplo, si mal no recuerdan los términos y servicios, si te refieres a ChatGPT, sí hay una disposición que dice que la información que tú estás dando tienes que entender que se va a usar o se puede usar para entrenar al modelo. Entonces sí hay una cuestión de privacidad que tienes que considerar, sobre todo si la información que estás dando es personal, sensible o es de terceros. Hay una forma, y si pueden, te recomiendo cheques el artículo que escribimos Laura y yo, donde un poco tocamos justo este tema y mencionamos que hay una forma, al menos en esta plataforma de ChatGPT, que tú puedes llenar para, digamos, desactivar que esa información se esté usando para entrenar el algoritmo, pero sin duda la privacidad y el uso de los datos es uno de los retos más grandes y que nosotros como usuarios tenemos la responsabilidad de ser cuidadosos con qué información compartimos. Pero bueno, esa era una de las preguntas. Y la segunda, esa que me parece, Gerald, que va a ser para ti, porque es sobre esto, lo que nos platicabas de algoritmos que generan sentencias. Adán nos pregunta si cuando hablabas de demandas y sentencias, si estos serán formatos, porque él no está en desacuerdo de los formatos, ya que le cuenta a sus alumnos que basta con una buena argumentación, pero cada caso es distinto. ¿Qué le contestarías de esta pregunta, Gerald? ¿Gerald? ¿Estás? Sí, perdón, se No te cortó un preocupes. poco la transmisión. Bueno, de lo que escuché, ChatGPT se tiene que primero hacer un entrenamiento con la información, con la data, y va a depender mucho la calidad de la información. Y para eso pues, se requiere una técnica en el procesamiento de la obtención de lo que uno desea. Entonces hay técnicas para ello, por ejemplo, específicamente para los formatos, está el ChatGPT PDF, donde no utilizas formatos, lo que haces es dotarle la información Word, PDF, y darle los prompts, las instrucciones para que te emita, por ejemplo, una sentencia, dependiendo de los vectores que tú quieres en la estructura de la sentencia, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace. Lo interesante es que ChatGPT no te hace un modelo único de argumentación en la sentencia. Es decir, como el algoritmo está generando nuevos vectores, lo interesante es que hay argumentos que nunca habíamos pensado como abogados humanos. Y ChatGPT nos genera de manera creativa argumentos fabulosos. O sea, veámoslo en el ejemplo más clásico de ChatGPT. Ustedes construyen un discurso y es elocuente, la estructura gramatical, sintáctica, es fabuloso. Entonces, ChatGPT rompe con los formatos. Yo he denominado esto argumentación jurídica algorítmica, porque ahora la herramienta de ChatGPT no solo te argumenta, sino que también te interpreta normas. Entonces, yo creo que aquí, pues no lo veamos como un desplazamiento, veámoslo como un gran aliado para cualificar nuestra labor como abogados y como jueces. Perfecto, Gerald. Muchísimas gracias. También nada más de lo que dices, coincido, nada más hay que tener cuidado porque en la elocuencia de ChatGPT a veces se pueden ocultar errores, porque ChatGPT también legisla. El otro día le pregunté si una ley decía algo y me dijo, claro, está este artículo, y me citó el artículo y no existía, pero se veía, o sea, muy real, entonces tengamos precaución. Pero bueno, creo que ese es el tiempo que tenemos. La verdad es que este tema da para horas y horas de conversación. Les agradezco el esfuerzo de síntesis y todo el conocimiento que nos compartieron en esta sesión. De verdad fue un privilegio tenerlos y una gran oportunidad de escuchar la perspectiva de expertos en distintas materias en un tema que va a ser muy relevante, ¿no? Y creo que ya lo es. Gracias también a nuestra audiencia y pues
Les deseo un excelente jueves. Gracias, hasta luego. Gracias.